Durante el paso de los años en México, han acontecido diferentes enfrentamientos. Estos choques entre cárteles generalmente han dejado una impresionante oleada de violencia, aunque cabe destacar que algunos de estos sucesos han dejado un mayor impacto entre la historia reciente del país azteca. Estas contiendas se han caracterizado porque uno de los rivales se encuentra de frente con su oponente y en este momento la barbarie y letalidad empiezan a tomar protagonismo, dejando un ambiente intimidante en todos los testigos de tal suceso. Pero sin duda alguna, un momento icónico fue el día que las autoridades se enfrentaron con el cártel de Tijuana en su guarida más codiciada. En esta ocasión te contaremos de un enfrentamiento en el cual la policía y las fuerzas del orden dejaron en jaque a un determinado cártel. Quédate hasta el final del video y conoce con nosotros los siguientes hechos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Para este video vamos a contextualizarte sobre los dos oponentes principales sobre los que gira esta historia. Evidentemente, uno de los lados de este desenlace se encuentra el célebre cártel de Tijuana, el cual tuvo su mayor influencia en las épocas de los hermanos Arellano Félix, y por la otra cara de la moneda se encuentra la policía o fuerzas del Estado. Estos fueron los principales actores de esta historia. El cártel de Tijuana fue en su momento muy poderoso, hasta el punto que se cruzó una guerra demasiado intensa contra el cártel de Sinaloa. Sus orígenes se remontan a la década de los 80 y la mayor sostenibilidad económica correspondía al trasiego de alcaloides a los Estados Unidos. Estaban aliados al cártel de Guadalajara liderado por el primo Miguel Ángel Félix Gallardo. Ante la caída de esa organización, los bandos quedaron divididos y la guerra fue a muerte contra los hombres unidos al Chapo Guzmán. Cada cártel reclamaba el control total del negocio y esto dejó un sinnúmero de víctimas fatales. Los arellanos tenían su base de operaciones en su ciudad natal, Tijuana. Esta ciudad tenía mayor importancia por su larga frontera con los Estados Unidos. En este orden de ideas, era un mercado codiciado por los cárteles, porque la zona contaba con una mayor facilidad para pasar los cargamentos de droga a la tierra del tío Sam. Al tener el control de la ciudad, generalmente los arellanos cobraban un porcentaje por cada cargamento de alcaloides que pasaba por las calles. La fortuna de los Arellano seguía en aumento y los millones de dólares entraban en ganancias diarias. Con estos recursos se encargaron de organizar un ejército de sicarios que protegía sus intereses y plaza. Para la época, se convirtieron en los enemigos más odiados por el Chapo Guzmán, porque Ramón Arellano, uno de los hermanos, era igual de despiadado que Guzmán lo era. El líder del cártel de Tijuana había infiltrado con dinero las diferentes instituciones policiales del estado y generalmente se movilizaba por la ciudad portando placas de la policía, dándole mayor inmunidad y control absoluto de la zona. En esta ciudad se afianzaron en el poder que todos le temían. Con la policía y los criminales de la ciudad trabajando para ellos, se creían indestructibles y las demás organizaciones buscaban con desespero el control de la ciudad. Entre estos el ya mencionado cártel de Sinaloa. Pero esta no era la única estructura que planeaba quedarse con la ciudad fronteriza. También se unieron a esta lista el cártel del Golfo y los líderes del cártel de Juárez. Finalmente, fueron muchos frentes los que atacaban al cártel de Tijuana y en su mayoría eran incitados por el Chapo Guzmán. La resistencia era implacable y el ejército de los Arellano era una estructura que sostenía un pie ante la batalla. Conocedores de la materia refieren que el brazo armado de esta organización fue pionera en muchos de los métodos violentos que actualmente se emplean. Los crímenes cometidos por esta estructura incluían métodos de tortura demasiado insensibles, donde buscaban acabar con la vida de cualquiera que se cruzara en su camino. De hecho, en una ocasión en pleno aeropuerto de Guadalajara, los asesinos del cártel de Tijuana buscaban acabar con la vida del Chapo Guzmán y terminaron enviando a la otra vida a un cardenal de la Iglesia Católica. Los arellanos eran muy sigilosos en sus operaciones y mantenían precauciones. Una gran parte de sus sicarios se encontraban en las calles y otros de sus hombres se encargaban de garantizar los intereses de sus jefes infiltrados en las fuerzas del orden del Estado. En un sector de la ciudad, los arellanos formaron una edificación excéntrica, con una ubicación demasiado estratégica, donde el diseño y cimentación tenía una connotación táctica para el punto álgido de la guerra. Desde el exterior, se observaba una edificación antigua, pues en la parte superior se deslumbraba con una cúpula con ventanales grandes, donde el vidrio era de material consistente y blindado. El ángulo de observación cubría los 360 grados. La topografía de la zona les favorecía, y lo demás fue un complemento con el trabajo de los ingenieros y arquitectos. La propiedad era una fortaleza del cártel,
porque tenía un ángulo de observación hacia el resto de la ciudad, en un perímetro bastante considerable. Desde esta ubicación superior podían tener un rango de tiro mayor que el que llegaba a atacarlos, y como si fuera poco, podían disponer de un arsenal sofisticado para replegar cualquier intromisión de los enemigos a la plaza. La casa se convirtió en un ícono de esta organización y se le atribuyeron apodos representativos como el de la Casa de la Cúpula o la Casa de Piedra, por su blindaje rústico y principal materia prima para su edificación. Quiero que prestes mucha atención a lo que sigue, pues esta vivienda fue el epicentro de una de las balaceras más representativas para el Estado, porque transcurría el 17 de enero del 2008, cuando los militares llegaron y rodearon todo el perímetro. Desde la casa se empezaron a producir disparos indiscriminados hacia las calles aledañas, en donde se cubrían las fuerzas del orden buscando evitar las balas. Se dice que dicho enfrentamiento tuvo su punto de partida en horas del mediodía. Un grupo de hombres había evadido un puesto de control y ante la fuga de los sujetos, los militares iniciaron su persecución. La ciudad enfrentaba unos altos índices de violencia, superiores a los que comúnmente se conocían. En este orden de ideas, los militares querían dar captura a los ocupantes del vehículo porque dedujeron que eran criminales. La sorpresa se la llevaron los efectivos de las fuerzas del orden, cuando se percataron que los ocupantes del vehículo se habían atrincherado en la Casa de la Cúpula. Desde este momento, sabían que sería un infierno, pues los criminales abrieron fuego sin piedad contra sus perseguidores. Con una munición considerable encendieron un puesto de control a una balacera que duró aproximadamente 4 horas. Desde el exterior se observaba vehículos de la policía que parecían un colador de la cantidad de balas que habían impactado. De hecho, milagrosamente los ocupantes habían logrado descender para evitar ser baleados. El arsenal que había en el interior de la casa era muy representativo porque los proyectiles eran de muy grueso calibre. La operación se complicó cuando los villanos lograron interceptar parte de las comunicaciones que tenían la fuerza del Estado, y en este punto del combate sabían plenamente los movimientos o estrategias que sus oponentes tenían para evitar apresarlos. La mayoría de frecuencias radiales ya estaban interceptadas por los delincuentes y tuvieron el atrevimiento de colocar a reproducir narcocorridos dejando a los oficiales incomunicados. En los radios de las patrullas también se escuchaban que un convoy de sicarios iba hacia la Casa de la Cúpula y que rescataría a los hombres atrincherados dentro de esta habitación. Con eso, las fuerzas del orden se sentían manos atadas porque los delincuentes tenían el control de todo. Lo preocupante es que en medio del fuego cruzado se encontraba una guardería de niños, quienes estaban sobre tierra por temor a que una de las balas les alcanzara. Los delincuentes no tenían límites y los policías tuvieron que buscar la forma de comunicarse para poder contrarrestar la ofensiva del cártel. La estrategia de las fuerzas del orden incluía la evacuación de los infantes, alejarlos del choque de balas para evitar las represalias de este grupo de sicarios, que hasta este momento se desconocía el número de criminales en el interior de la casa. Afortunadamente, no se registraron heridos en los niños, pero la imagen de ver policías armados refugiándose de disparos con niños en brazos quedó grabada en la memoria de todos los mexicanos que siguieron la noticia en este año 2008. Finalmente, los militares lograron hacerse con el control de la situación. Ingresando a la vivienda, luego de largas horas de enfrentamiento, habían logrado reducir a los delincuentes y al ingreso de manera precavida en la casa, se encontraron con una escena macabra, pues en esta fortaleza se evidenciaron aspectos relacionados directamente con el cártel, donde en primer lugar era evidente que había una buena cantidad de drogas, las cuales estaban listas para ser enviadas y comercializadas en los Estados Unidos. También alcanzaron a incautar un arsenal digno para armar un ejército, el cual incluía armas cortas, largas, semiautomáticas y de grueso calibre, con una gran cantidad de munición para resistir hasta una semana en combate. En la fortaleza también habían radios, millones de dólares y lo más tenebroso. En una alfombra totalmente mojada con sangre se hallaron 6 cuerpos de unas personas que tenían vendas en los ojos. Los cuerpos mostraban que recientemente estas personas habían sido asesinadas con un tiro en la frente, pero se alcanzaba a apreciar que habían sido sometidos a torturas, pues no tenían los ojos en su lugar. Esta escena quedó en la memoria de todos los vecinos del sector, en donde el conflicto involucró directamente hasta un grupo de niños que terminaron asustados y corriendo con temor por evitar los balazos. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.